Hola, ¿qué tal colombianos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre el senador Jonathan Tamayo, mejor conocido como Manguito, que se hizo elegir en el 2018 por la lista alternativa de los decentes, que fue apoyada por Gustavo Petro, La Colombia Humana, Aida Bella, Gustavo Bolívar, entre otros políticos, y que gracias a todo ese apoyo logró Manguito llegar al Senado porque solo sacó 14.000 votos, y teniendo en cuenta que para llegar al Senado pues se necesitan bastantes votos, lo que consiguió Manguito fueron muy pocos. Entonces gracias a todo ese apoyo él llegó al Congreso, pero resulta que al llegar se destapó porque él era realmente un uribista que se le metió a la lista de los decentes y ahora está apoyando al Centro Democrático y al gobierno en todas sus pretensiones. Entonces vamos a analizar qué ha sucedido con él. Colombianos, resulta que los senadores de la lista de los decentes demandaron la elección de Jonathan Tamayo, que fue elegido por la coalición de la lista de los decentes y que ahora está abiertamente apoyando al gobierno y abiertamente apoyando al uribismo en todo lo que hacen, porque resultó ser un uribista que se le coló a la izquierda en la lista que sacaron al Congreso, y por eso por tránsfuga copartidarios buscan tachar a Manguito de la lista de los decentes del Senado. Entonces por eso lo van a demandar ante el Consejo de Estado. Como dice este artículo, la demanda será interpuesta el próximo viernes ante el Consejo de Estado, tribunal que este lunes dejó en firme las curules de los tres que habían sido demandados bajo el argumento de que las coaliciones interpartidistas no están debidamente reglamentadas para elecciones de corporaciones públicas. Aida Bella y Gustavo Bolívar dicen que Tamayo incurre en un conflicto de interés moral y piden que pierda su investidura, asegurando que sus posiciones en el Congreso son contradictorias a las banderas con las que se hizo elegir. Pues resulta que evidentemente se hizo elegir por unas banderas de izquierda, unas banderas de oposición y por lo menos son banderas de centro, y está apoyando todo lo que tiene que ver con la ultraderecha, la derecha de Álvaro Uribe Vélez, y que no apoya las posiciones que tiene su partido de la Alianza Social Independiente, así que le dieron unas directrices para que por lo menos en las votaciones sobre las objeciones a la justicia especial para la paz que presentó Iván Duque, se votara en contra de esas objeciones, y él fue por el gobierno, se fue por el uribismo, no le paró o no le prestó atención a su partido ni a la lista de los decentes, y evidentemente votó para que esas objeciones siguieran su trámite y cumplieran el objetivo del gobierno. Según ellos, esas discrepancias vulneran los derechos de la oposición, afectan la democracia y agreden la inteligencia de los votantes al hacerse elegir bajo unas banderas y al posesionarse a actuar contrario a ello. Manguito terminó en la llamada lista de la decencia como resultado de la coalición que conformaron los partidos Unión Patriótica, la Alianza Social Independiente y Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz para las pasadas elecciones legislativas. Bolívar dijo a la revista que la coalición implica un acuerdo del sometimiento a las directrices de la coalición y que el actuar contrario a este se configura en un engaño al elector y presunto acto de corrupción. Pues evidentemente Manguito se hizo elegir por esa lista y ahora está realizando todo lo contrario a lo que pues llegó por esa lista ya en donde se hizo elegir, en el territorio o las regiones en donde se hizo elegir. Pero curiosamente que de tanto aliarse, de tanto juntarse con el uribismo, ya sabemos que al juntarse uno con esa gente termina violento, termina realizando acciones de amenazas contra sus contradictores, y pues todo lo que sabemos que hace el uribismo, y actúan al mejor estilo de los narcotraficantes y los delincuentes de este país. Y resulta que Manguito, estando en el Congreso, se le acercó a Gustavo Bolívar y lo amenazó en la cara. Resulta que esto mismo lo denunció Gustavo en su cuenta de Twitter, y él lo catalogó como a lo Pablo Escobar, como siempre hacen los uribistas utilizando lenguaje de delincuentes y de narcotraficantes. Se me acerca Manguito con una sonrisa malvada y me dice: Bolívar, le apuesto que yo duro más que usted. ¿Qué tipo de amenaza es esa? ¿Qué piensan hacer en contra de Gustavo Bolívar o de la oposición de parte del gobierno y de estos uribistas escondidos de closet que se hicieron elegir por las banderas de una alternativa en este país? Y Gustavo le dice: es posible, yo no soy áulico del poder ni tengo poder de intimidación. Por eso recurro a la justicia a denunciar su engaño a la coalición y a los electores. Pues Gustavo Bolívar sí acudió a la justicia para denunciarlo, mientras que Manguito está actuando como al mejor estilo del uribismo, amenazando e intimidando a sus contradictores políticos, que en este caso pues es Gustavo Bolívar que lo denunció. Y resulta
que el mismo partido ASI envió el caso del senador Manguito al Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional porque no está cumpliendo con las directrices que le dan desde el partido. El partido considera que el senador Jonathan Tamayo desacató ayer la orden de votar positivamente el informe de ponencia del archivo de las objeciones presidenciales a la JEP. Desde que se definió la fecha para darle trámite a las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, el Partido Social Independiente ASI le ordenó a su único senador, Jonathan Tamayo, que debía apoyar la ponencia de archivo, pero ayer Manguito, como es mejor conocido el legislador, votó en bancada con el uribismo, desacatando las instrucciones del movimiento político que le dio su aval. Entonces, pues esto es lo que está haciendo el senador Manguito y además amenaza con que prefiere dejar su curul en el Senado que negar las objeciones de la JEP. Eso quiere decir que está totalmente metido con el uribismo o algo le debe a Álvaro Uribe Vélez como para amenazar o decirle a su partido que prefiere dejar la curul votada a votar en contra de lo que dice Uribe, en contra de lo que dice el gobierno. Algo le debe, algo debe estar pasando ahí que Manguito terminó allá metido de cabeza y uno nunca sabe qué es lo que hacen estos personajes para conseguir estos apoyos de políticos y senadores como hace el uribismo, quién sabe amenazas, quién sabe intimidaciones, como ya les digo es como el modo de actuar de ellos y utilizando esos lenguajes bastante terroríficos en contra de sus contradictores políticos. Pero además el mismo Manguito aclaró que pues entre Petro y Uribe él coge 1000 veces para donde Uribe, que esa era como su línea política y eso es lo que él hace en política y es lo que le gusta. Entonces vamos a escuchar lo que fue lo que dijo con Vicky Dávila sobre este tema. Y lo voy a responder, claro, y lo voy a responder con toda seguridad. Usted llega al Congreso, usted mira para la izquierda y se encuentra los personajes mentirosos, que engañan al pueblo colombiano, que no proponen, que se levantan cuando tienen que votar, que mienten y mienten y mienten y mienten. Y mira hacia la derecha y ve gente que propone, quiere trabajar, que le ruega. Yo he visto cómo dicen queremos blanco y el gobierno quiere blanco, otro día dicen queremos negro. Es por contradecir al gobierno. Yo soy un hombre electo por el beneficio del pueblo colombiano. Entonces yo no me voy a poder a seguir los pasos a los que mienten. Entonces usted me dice a mí que si entre Petro y Uribe, lejos. Es que yo creo que un colombiano que conozca a Uribe, conozca a Petro, pues lejos coge por donde Uribe. Es que la ignorancia se lo lleva por delante. Dice que él apoya es la verdad, apoya a los que no dicen mentiras y los que supuestamente no se paran de las votaciones en el Congreso. Va a tocar recordarle al senador Manguito que por lo menos cuando votamos el plebiscito del uribismo y del Centro Democrático se encargó de meterle mentiras a los colombianos y eso está más que comprobado con las declaraciones de Luis Carlos Vélez, creo que, bueno, no recuerdo muy bien el nombre del que dirigió la campaña del plebiscito del uribismo, Juan Carlos Vélez creo que es. Él lo dijo en una entrevista que habían dicho mentiras, que le habían metido cuentos a los colombianos para que llegaran a votar berracos el plebiscito por la paz y por eso fue que ganó el plebiscito por la paz. Perdió el plebiscito por la paz, perdió el sí y ganó el no. Entonces pues, y esa no es la única mentira, muchas mentiras han metido con el acuerdo de paz, muchas mentiras han metido para ganar la campaña presidencial y es más que obvio porque nosotros estamos todos los días denunciando todas las mentiras que metió Iván Duque y metió el uribismo en la campaña para ganarse la presidencia y que ahora evidentemente se están incumpliendo todas esas promesas que hicieron. ¿Y por qué sale Manguito a decir que el uribismo dice la verdad cuando está más que comprobado que se la pasan diciendo mentiras y engañando al pueblo colombiano? Y además durante las votaciones por la paz, que no fueron unos meses sino como 2 años más o menos que se empezaron a debatir y a votar todos los temas del acuerdo de paz, el Centro Democrático siempre se paraba de sus curules para no votar, para dañar el quórum, para molestar simplemente en el Congreso. Es decir, y no solo en eso, también habían otros proyectos que se votaban y ellos se paraban y no votaban esos proyectos que se debatían en el Congreso y se iban. Entonces este senador no sabe ni dónde está parado, no conoce ni siquiera qué ha hecho el Centro Democrático en el Congreso para que venga a decir estas severendas estupideces y está cumpliendo a cabalidad lo que es ser un senador del uribismo, la mezuela de Álvaro Uribe Vélez, no tener neuronas, utilizar lenguaje de delincuentes, narcotraficantes a lo Pablo Escobar, como dijo el senador Gustavo Bolívar, e intimidar y amenazar a sus contradictores políticos. Pero no solo esto, salió con otra perlita
en donde sin medir lo que dice, sin medir cada palabra que esgrime en todos estos escenarios de la prensa tradicional, que es con Vicky Dávila, salió y dijo que la Colombia Humana había repartido droga para conseguir los votos de los jóvenes en el país y en Bogotá. Una acusación bastante grave que no tiene sustento alguno y que evidentemente va a ser denunciada por los senadores que hacen parte de la coalición de donde está Gustavo Petro, porque no puede salir un senador de estos a decir esa mentira, esa calumnia en contra de un movimiento político sin tener ni una sola prueba. Entonces él no mide ni las palabras, no tiene ni siquiera la capacidad neuronal para pensar o la inteligencia para pensar lo que dice en redes sociales, porque también tuvo un problema con el caricaturista Matador, que lo acusó de ser violador y le tocó retractarse de lo que dijo gracias a un juez de la República. Entonces vamos a escuchar qué fue lo que dijo la severenda estupidez con la que salió. En Colombia, que en las campañas de estos personajes, se daba, yo no voy a decir que yo vi, no, pero eso fue conocísimo en Colombia, que le daban trago a los jóvenes en Bogotá para que votaran o para que dieran las marchas. O sea, una estupidez. Si le dieran drogas, ya hubieran denunciado eso. Ya se hubiera conocido. Ojo, es que no me imagino que un político ande ofreciendo drogas para que los elijan o para que le den el voto a los jóvenes en el país. Eso es una estupidez que no tiene sustento alguno y que evidentemente va a ser denunciada, como lo dijo Gustavo Petro. Por esta acusación temeraria he pedido a mis abogados que pongan denuncia ante la Corte Suprema de Justicia al senador Tamayo. Y no solo él, también Gustavo Bolívar anunció esa denuncia en contra de Manguito, y ahí mismo en la entrevista lo anunció, porque es que no puede ser que salga con esta severenda bobada sin tener prueba alguna. Y también ha defendido con toda el senador Manguito esas objeciones en el Congreso, y pues él dice que no actúa con violencia, no actúa con ignorancia, pero eso no es lo que estamos viendo, porque esto que dice y todas esas intimidaciones que está haciendo en contra de Gustavo Bolívar, porque lo van a demandar ante el Consejo de Estado para que pierda su curul, pues eso lo que hace, evidentemente, como les digo, es una persona violenta, una persona agresiva que caracteriza a un uribista acérrimo como lo es Manguito, que engañó a muchas personas para hacerse elegir al Senado por una lista a la que no pertenecía. Y esta es la noticia en donde el senador Manguito deberá rectificar comentario estigmatizante contra Matador. Es una persona que no analiza, no piensa lo que dice, que no tiene esa capacidad para analizar e interpretar cada una de las palabras que debe decir, teniendo esa investidura de senador y teniendo ese cargo que hoy ocupa y que lamentablemente ocupa, y que ojalá el Consejo de Estado le quite esa curul y se la dé a alguien que verdaderamente lo merezca, como Gloria Flores, a la cual le quitaron la oportunidad de llegar al Congreso para hablar sobre los temas importantes de las víctimas de este país, para que entrara un lamezuelas como este Manguito, que no hace nada, que simplemente se guía por lo que dice Uribe, como cualquier uribista o senador del Centro Democrático, y que le quitan la oportunidad a personas que sí verdaderamente quieren ir a trabajar y hacer algo por este país. Colombianos, si les gustó este video, los invito a que lo compartan con sus amigos. No olviden seguirme en las redes sociales, activar la campanita para que no se pierdan otro video. Espero sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan de este senador Manguito y de todo lo que está ocurriendo con este tema? Nos vemos en el próximo. Adiós.